Parece que ya estamos en condiciones de comenzar entonces. ¿Escucha bien, verdad? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a todas y todos. Esta es una nueva versión de la cátedra Marta Vitar Miranda. Hoy día vamos a tener como ponente en esta versión de la cátedra la doctora Erika Zúñiga Fuentes. Ustedes pueden ver en la pantalla la invitación, ¿no es cierto?, y de que hoy día se va a hablar en esta nueva versión de la cátedra. Este es un espacio de reflexión y diálogo académico, ¿no es cierto?, que honra el legado de una destacada educadora y pensadora de nuestra universidad y de nuestra facultad. Como decía, esta jornada tiene por título Conciencia Histórica, una mirada a largo plazo en educación, y busca abrir un espacio precisamente de reflexión crítica sobre cómo la historia y la memoria configuran nuestra experiencia educativa. Para iniciar esta actividad, dejamos con ustedes al decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Cristian Noemí, para que nos ofrezca unas palabras de bienvenida. Un aplauso, por favor. Buenos días para todas, todos. Con mucho gusto me corresponde una vez más el privilegio de inaugurar el año 2025 con una nueva versión de la cátedra Marta Vitar. Quisiera contarles sobre todo a las jóvenes generaciones, a los jóvenes estudiantes que están presentes, cuál es el sentido que se tuvo para conformar esta cátedra. Quisiera contarles incluso momentos un tanto difíciles de nuestra corporación que dieron origen a esta iniciativa. Las instituciones pasan, claro, por buenos y por malos y momentos regulares. Hubo uno de estos momentos abiertamente tristes, donde se produjo una separación seria del vínculo existente entre miembros de nuestra comunidad. Tuvimos así que alejarnos los unos de los otros y decidimos entre todos recuperar el vínculo, rehacer los puentes que se habían quebrado y reconstituir algo que es propio de la formación humanista. El vínculo, el lazo, la comunión. ¿Y qué mejor estrategia para esto que recurrir al nombre y a la figura de una persona que dedicó toda su vida prácticamente a aquello, a hacer comunidad humanista? Me refiero, por supuesto, a Marta Vitar, quien transitó por estos pasillos y fue ejemplo de formación, fue ejemplo de entrega, de labor docente, de labor creativa, de labor investigativa, un ejemplo que anima hoy día nuestro proceder, nuestro conducirnos, digamos, por esta aula universitaria. Es un privilegio referirse a Marta. Yo la conocí, le debo mucho también. Mi vida está marcada por haberla conocido, me imagino que como la de varios de los que estamos aquí. Y hoy día es también un día especial. Bueno, en realidad siempre que nos encontramos en esta cátedra son días especiales porque los quiebres se reconstituyen, ¿no es cierto?, los lazos se vuelven a entrelazar, etc. Pero hoy día es un día todavía más especial porque al nombre de Marta Vitar se vincula el nombre de Erika Zúñiga. He tenido el privilegio de conocer a la profesora Erika Zúñiga
Durante muchos años, estos años se han hecho desafortunadamente rapidísimos. Yo hubiese querido apretar el tiempo, alargar los espacios para haber podido compartir más con ella. Algo que pasa desafortunadamente en la academia es que el tiempo se nos pasa y después decimos, ¿por qué no dediqué más tiempo a esto? ¿Por qué no conversé más con Erika? ¿Por qué no aproveché más de su conocimiento, su saber, de su sabiduría? Erika, entre quienes estamos aquí, quienes han transitado por esta universidad, tuvo un mérito muy grande que yo quisiera hoy día celebrar. Erika nos mostró cómo es posible de cualquier lugar en que uno se ubique en la academia, ya sea como profesor de a pie o en la alta administración universitaria, cómo es posible de cualquier lugar en que uno se encuentre constituir comunidad. Hacer universidad fraterna, hacer universidad común para todos y todas. Es un mérito muy escaso. Erika es un as dentro de los escasos. Les doy la bienvenida a esta nueva versión de la cátedra, donde escucharemos a la doctora Erika Zúñiga, y particularmente a todos y a todas los jóvenes que se incorporan, le extiendo una invitación para que puedan seguir esta cátedra a lo largo del año. Finalmente quiero agradecer al directorio de la cátedra, están aquí presentes parcialmente, quienes hacen posible con su esfuerzo y dedicación que esta preciosa actividad continúe y se proyecte en el tiempo. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias. Agradecemos la palabra del decano y a continuación, para seguir con la ceremonia, dejamos a la doctora Georgina García Escala, quien tendrá el honor de presentar hoy día a nuestra invitada especial, la destacada académica y antropóloga doctora Erika Zúñiga Fuentes, quien además será encargada de dictar la cátedra en esta ocasión. Un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Un gusto estar acá, un gusto recibir a Erika en la universidad nuevamente con esta reflexión que nos hace Erika, Conciencia Histórica, una mirada a largo plazo en la educación, y agradecer también al decano de la Facultad de Humanidades de permanecer con estos espacios de reflexión hoy día tan complejos en las universidades públicas y privadas, tener espacios de reflexión, así que se lo agradezco, decano, se lo agradezco también a Erika que haya venido y haya aceptado esta invitación. Erika Zúñiga Fuentes, ella nació en Concepción, de padres comerciantes, realizó sus estudios de primaria en la Escuela de Niñas número 4 y de secundaria en el Liceo Experimental de Niñas de dicha ciudad, es decir, es hija de la educación pública. Así es. Erika es licenciada en Antropología de la Universidad de Concepción, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, doctora en Estudios Americanos, mención Pensamiento y Cultura en la Universidad de Santiago. Fue académica de la Universidad de Concepción, académica del área de Sociología, Departamento de Educación, Facultad de Humanidades de esta universidad, integrante del equipo profesional del proyecto de la Fundación de Cooperación Alemana Friedrich Naumann en la región de Coquimbo.
Realizó estudios para organizaciones públicas de la región de Coquimbo, en la Intendencia, en CEGEGOV, CERNAN, CENSE, Seremía de Educación, Ministerio de Planificación y Junta Nacional de Jardines Infantiles. Fue vicerrectora académica de la Universidad de La Serena, directora del Departamento de Educación de esta universidad y ha realizado publicaciones como Visión etnohistórica de los mapuches, un estudio basado en fuentes documentales españolas de los siglos XVI y XVII en la Universidad de Concepción. Disculpen. También publicó Juventud, Pobreza y Mercado Laboral en la región de Coquimbo. Esto impreso en la Universidad de La Serena. Además, y quiero mencionar esto, ella impulsó los procesos de educación superior inclusiva, me convocaste, Erika, y me metiste en el tema, mucho antes que saliera la ley, y eso nos puso a nosotros en una situación de vanguardia al interior del país. Y finalmente, y no por eso menos importante, es madre de 2 hijos, tiene una discapacidad visual y experimenta una tensión de roles. Quiero dar un gran aplauso a nuestra invitada por su proyecto. Sí. Creo que faltó algo importante también. Erika fue integrante del PIES, del programa interdisciplinario de educación de género, y trabajó con Marta Vital. Gracias por el aporte, Lina, que es muy importante también, ¿no? Que después lo va a ir comentando ella. Nos pediste, Erika, que en la presentación señaláramos esta tensión de roles. Me gustaría un poquitito que nos comentara con la audiencia, ¿a qué te refieres tú con haber experimentado esta tensión? Sí, yo quería saludar primero, si me lo permiten. Bueno, buenos días a todas y todos, estoy muy contenta. No saben qué de recuerdos le asisten a uno al sentarse aquí, donde uno hizo clases tantas veces, y verlos a ustedes. Bueno, verlo es porque las personas que no vemos o vemos muy poquito, también usamos el verbo ver con mucha naturalidad, así que verlo a ustedes me alegra mucho, porque siempre, como dijo Cristian Noemi, el diálogo y al ser comunidad es la forma más, creo yo, simple en el sentido que la tenemos la posibilidad muy cotidianamente de hacer, poder crecer profundamente como seres humanos. Entonces yo lo agradezco más que quizá ustedes, que le tienen que robar tiempo al tiempo los que están acá, porque todos trabajan, y los que no trabajamos, bueno, estamos un poquito más relajados y tenemos digamos la suerte tal vez de ver ya con un cierto reposo ese tráfago que es lo que ustedes están viviendo. La tensión de roles que me señala Georgina, yo acabo de escuchar una vocecita infantil aquí, y seguramente la persona que está con este pequeñito es una mamá que experimenta eso mismo. Se llama tensión de roles sociológicamente, ¿eh? Y quiere decir que cuando una persona, comúnmente son las mujeres, pero también se podría dar en hombres, tiene que cumplir con la expectativa propia y de la sociedad, con diversos roles que al estar unidos y ejercerse al mismo tiempo, producen una situación de tensión, justamente, que no siempre es fácil de ser resuelta, porque al resolverse uno siente que deja de hacer algo por hacer otra cosa. Y ese dejar de hacer cuando es con los hijos no es fácil, no, nada fácil, porque en mi caso uno de mis hijos creció normalmente y el otro pasó 45 años creciendo de a poquito, y él entonces mantuvo esta exigencia que tenemos con los pequeñitos, con los bebés, pero durante un largo tiempo, y se superpone ese desafío que es muy grandioso al
todas las funciones que ustedes ya conocen, y más también los otros roles que uno tiene, ¿no? Es hija, es hermana, es compañera si tiene compañero de vida, etc. Entonces, jefa de familia, proveedora, en fin. Entonces, claro, hay momentos en que uno tiene una gran dilema. ¿Dónde debo estar? ¿Y cómo me preparo adecuadamente para estar donde debo estar? Eso es, pero se puede, parece, porque todavía estoy por acá. Gracias, Erika. Yo quiero agradecerte también esta oportunidad, como tal, tú dices, dialogar, más que una conferencia, dialogar e ir profundizando, y al final también ustedes van a tener la oportunidad de hacerle preguntas a la doctora Zúñiga. Erika, tú nos conversabas en reuniones anteriores que la profesión es parte de la personalidad de uno, ¿no? Sí. Como antropóloga y como académica, ¿qué impacto tuvo tanto en la tensión de roles como en tu personalidad que tú fuiste construyendo y que hoy día están construyendo los estudiantes, ¿no? Bueno, yo, no lo digo yo, lo dice cualquier especialista, parte de la identidad personal que uno lleva por la vida y que se forja a través de múltiples, es caleidoscópica, ¿no? Y además es móvil. Entonces la identidad personal está compuesta de múltiples experiencias, por eso es una identidad en construcción y en movimiento, permanentemente. La vida siempre nos coloca por delante experiencias nuevas, y eso hace que nuestra identidad quede desafiada a darle la bienvenida a las cosas que son innovaciones o novedades, pero también a saber dejar cosas. Y yo pienso que la educación formal que recibimos por tantos años en nuestras vidas es una parte ya tan profundamente incorporada en nosotros que llevamos a ser profesionales en nuestra cotidianidad de modo casi inconsciente. Por supuesto que tiene un lado súper positivo, que es que uno, en mi experiencia como antropóloga y a la vez la académica que tenía que someterse a las mismas reglas del juego, pero ¿qué pasaba? Que la expectativa de rol del profesional, en el caso de la antropología, es tan inmensamente amplio, se le supone que abarca todos los ámbitos de la vida humana, que tan pronto me veía acompañando a un alumno tesista de licenciatura en música o de un magíster en ese ámbito, o tan pronto era con un colega de ingeniería o un colega de historia o un colega de cualquier otra disciplina, de enfermería, en fin. Esto produjo la posibilidad a mí también de nutrirme y ser muy versátil para poder aportar esta mirada que tenemos desde la antropología, que yo la resumo en una frase maravillosa que dijo hace muchos años un teórico, le va a resultar desconocido el nombre, se llamó Clyde Kluckhohn, y él dijo, la antropología pone frente... Él dijo al hombre, ahora es políticamente incorrecto, pero él dijo el hombre en el sentido de todos los seres humanos. Él dice, pone frente al hombre un gran espejo que le permite verse a sí mismo en su infinita variedad. Y esta parece tan lindo como lo dijo él, muy poéticamente, pero es muy cierto, porque cuando uno piensa un fenómeno antropológicamente, no deja de pensarlo a lo largo del tiempo, en este periodo que ya no es el histórico, sino que es el periodo desde el inicio de la humanidad hasta ahora, o sea, estamos hablando de cientos de miles o millones de años. Y tampoco puede sacarse la otra parte, que es mirar en una profundidad de dimensionar que la variabilidad intercultural hace que como nosotros lo sentimos, lo pensamos, lo analizamos en una forma entre muchas, múltiples y diversas formas que la humanidad ha creado para pensar, sentir y actuar sobre fenómenos de esa misma índole. Llámense relaciones interpersonales, de
familia, o llámese relación con lo trascendente a través de la visión religiosa y el ritual y lo sagrado y lo profano, o llámese la economía, ¿no? Desde la tecnología, la salud, no se escapa nada en verdad, con el riesgo de que es verdad que sabemos un poquito de todo, pero no podemos profundizar al nivel del especialista específico. Esa es una cosa que hay que siempre tener claro, a menos que uno se hiperespecialice, claro. Gracias, Erika. Tú también nos comentabas... Me faltó algo, perdón, por favor. porque yo explicando eso olvidé decir que este tenía de bueno, pero hay un pequeño detalle que no es tan bueno en esto de que uno en la personalidad lleva la profesión. Entonces a mí me ha pasado ir en un bus y me dicen, ay, usted es profesora. Y yo, ya, le debe pasar a muchos de ustedes. Entonces, o me estoy, no sé, en otro contexto totalmente distinto, decir, ¿usted fue profesora? Sí, fui profesora. Bueno, ya se nota probablemente, pero tiene su contracara. Yo estaba el otro día tomando un café coloquial con dos amigas en la mesa de mi casa, y son de una generación menor a la mía. Yo las quiero mucho, son mis manos derechas, y conversábamos, y una de ellas me dijo en un momento, pero tú no eres nuestra profesora. Y fue un llamado de atención. Y yo lo tomé muy en cuenta, porque creo que a veces a uno se le pasa la mano. Entonces yo me siento un poco avergonzada cuando me doy cuenta que estoy haciendo lo que no debo. No debo ver a la gente como si fuera mi alumno. Esa es una confusión de roles. También no puedo. Nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa a todos los profesores. Gracias, Erika. Tú señalabas que con respecto a la antropología, verse a sí mismo en su infinita variedad, ¿la humanidad crees tú que hoy día se ve a sí misma y se valora en esa infinita variedad? Yo creo que más que nunca. Este es el tiempo en que estamos más conscientes de las diversidades. Yo creo que nunca antes en la historia hubo tanta conciencia de la diversidad como un objeto al que no solo había que negar o apartar para... así se solucionaba, ¿no? Así se solucionaba. No existe. Tú no existes. Y hoy día la sociedad tiene clara conciencia de que todos integramos la humanidad. Nadie está fuera de la cualidad de humano, excepto que se la nieguen o que se la quiten, pero eso sería una atribución de tercero. Lo importante, a mi juicio, es que no solo advertir que esta es la época de la diversidad y que hay un llamado humanizador a entender que la diversidad no es solo un acto de grandeza, entre comillas, de nobleza, no es un acto solo de ese ámbito, para no leerlo como un compromiso casi solo del amor. No, en verdad yo creo firmemente que hoy es un compromiso de calidad de vida. Realmente, si queremos comunidad, que mejoremos nuestros grandes dilemas, que son grandes, de calidad de vida, y enfrentar un futuro donde todos seamos capaces de aportar a las soluciones que estamos por crear, necesitamos a todos. No, ya no hay nadie que pueda quedar fuera, porque a pesar de que a lo mejor haya uno con un nivel tan complejo de discapacidad como mi hijo, que tenía 100% dependencia, yo creo que son los imprescindibles. Y son los imprescindibles porque son capaces, con su sola presencia, de decirnos, tú eres quien lo tiene todo. Y como tú eres el que lo tienes todo, tienes el deber de entender que yo lo necesito todo. Entonces son imprescindibles. Ese es mi punto de vista. Siempre me emociono con esto, ¿no? Pero yo también soy muy emotiva. Es la diversidad hoy un tema. No podemos hacer política pública. Es imposible, porque la diversidad
existe siempre, siempre. Nosotros antes hablábamos los niñitos pobres, porque no éramos esos. Bueno, pero sabíamos que existían, pero ¿cuánto hacíamos? ¿Cuánto estaban incorporados a las aulas? Esa era una gran pregunta, sí. Algunos, por gente genial, ¿no? Como tal vez don Jorge Peñagén, que es una cosa, no podemos ni dimensionarla. ¿Qué hizo Jorge Peñagén para Bueno, las generaciones que yo no soy una experta, recién me estoy leyendo un libro de Patricia Politzer que tuve el gusto que me fuera prestado el domingo por alguien que lo terminaba de leer, me dijo, me faltan 3 páginas, que fue Nancy Viarte. Entonces, don Jorge Peña, yo lo que he leído hasta la mitad del libro, porque no tuve el gusto de conocerle, fue, para quienes no lo saben, él fue víctima de la Caravana de la Muerte, en 1973, acá en La Serena. Él fue un hombre que llevó la música a un compromiso social, educacional y de inclusión de la comunidad y de las personas que iban a la educación pública y que jamás iban a tener la oportunidad siquiera de ver un instrumento musical. No había esa oportunidad para muchos niños, para otros sí, pero él hizo una cosa extraordinaria, lo juntó y les dio la misma oportunidad, y en meses convirtió niños que no habían visto nunca una flauta o un violín en músicos, y los llevó por muchas partes, y esos niños cambiaron para siempre, incluso en una gran y apoteósica presentación en el Teatro Municipal de Santiago, que yo me imagino, yo como alumna de todo el sistema educativo jamás me llevaron a Santiago a nada, entonces yo me quiero imaginar cómo se sentirían esos niños, esas familias, que les daban el almuerzo todos los días en la escuela porque algunos alcanzaban a lo mejor bien en su casa y otros no. Actuar, hacer parte de ese escenario tan inalcanzable para un niño de provincia. Entonces yo creo que él fue un hombre de una realización de sus sueños y de un empuje. Claro, hay que nacer con una cualidad que no tenemos todos. Así como alguien dice, este señor es capaz de, otra persona, es capaz de vender el metro cuadrado donde está parado. Venden todo, uno no quiere ni comprar y le venden. Y hay gente que tiene unas cualidades extraordinarias en algún ámbito. Este señor era de una creencia en sus sueños tan movilizadora que muchos dijeron de él, bueno, él nos ve a nosotros a todos como una pieza de ajedrez y nos mueve. Sus fines nos marcan la vida. Pero ocupó esa energía creadora, esa tremenda fuerza para movilizar voluntades muy diversas. Entonces yo creo que ahí hay es la persona que se me ocurre pensar, hay muchos más, pues porque aquí podríamos mencionar a muchos otros, personas ilustres que silenciosamente hicieron mucho. Yo tuve oportunidad de conocer a don Jorge Martínez Castillo, que fue alcalde de La Serena, no sé cuántas décadas, y él un día me sacó algo de su muro y me lo pasó y me dijo, esta es una carta, bueno, me parece que era de un premio nacional, yo olvidé el nombre, pero yo sabía que ese era un señor muy importante, había nacido en Magallanes ese señor, si alguien de literatura me ayuda, y estaba, bueno, no sé si de rector de la Chile, no, yo creo que era ministro, tal vez de educación, o algo parecido, y le mandó esta carta de puño y letra y personal y muy larga, donde le dice que él ha sido la pieza clave para traer el Colegio Regional de la Universidad de Chile a La Serena, porque ha prestado con toda bonomía todo un piso del municipio. Yo no espero que haya ganado votos con eso, porque se le notaba un hombre muy distinto. Y era silencioso. Su nombre yo nunca lo escuché en las aulas universitarias, en algún homenaje de nada. Pero él silenciosamente hizo mucho para que este primer enclave de educación terciaria llegara a la región de Coquimbo. Entonces hay mucha gente así. Mucha gente, sí. Gracias, Erika. Sí, recordar también que Jorge Peñagén
con una energía creadora, como tú dices, fue capaz de creer en sus sueños, y a 50 años de su asesinato se produjo un tremendo homenaje en la región, donde estaban todos los escolares de distintos sectores precisamente compartiendo música clásica con personas que nunca habían tenido la posibilidad de acceder, ¿no? O sea, esa semilla no fue cercenada. Y nuestra escuela de música se llama Jorge Peñarquén en la universidad también. Muchas gracias. La facultad tiene una cátedra. Y la facultad, sí, qué buen la recuerdo facultad, eso. Gracias por aportármelo. sí, cuyo objetivo también tiene que ver con resaltar, digamos, los aportes hacia la cultura y con justicia social. Como antropóloga, Erika, y como académica, fuiste parte del programa de género en la Universidad de La Serena, junto a Marta Vitar, a otras académicas como María Teresa Juliá, Carolina Ponce, Carmen Jorquera. Lina, tú también estabas en ese programa, entre tantas otras académicas, y pido disculpas a los que se me olvidan, ¿no? Fue muy importante ese programa de género porque después dio, digamos, fuerza para crear la ley de violencia de género y reconocimiento de los hijos. Y reconocimiento como de los todos hijos, sí, pues. válidos dentro del matrimonio, o sea, dentro de la sociedad, pero no del reconocimiento matrimonio. a los hijos que antiguamente se llamaban los hijos naturales, ¿no? O sea, bueno, los otros serían de plástico también. Claro, o sea, absolutamente irrisorio, si lo pensamos hoy día, pero en ese tiempo ustedes tuvieron una fuerte lucha para ir erradicando ciertas costumbres, cultura, imponer o promover leyes. Cuéntanos un poco cómo fue en ese contexto histórico, además que estábamos en dictadura, impulsar estos cambios históricos, sociales y culturales, y cómo fuiste tomando conciencia y cómo fueron participando las académicas en ese programa. Bueno, yo llegué a La Serena en 1989 y aún no comenzaba este programa que se llegó a crear por la iniciativa de Marta Vitar, en verdad, de quien es el nombre que lleva la cátedra, de la que me precio haber sido una amiga. Y creo que fue realmente una portadora extraordinaria a la cátedra como tal, como desempeño laboral, y siempre también ella pensando que los cuerpos colegiados eran muy indispensables para bien conducir la política universitaria. Sí, tuvimos un papel en esos ámbitos porque muy paralelo al proceso de que asume el primer gobierno después del proceso difícil de vivir bajo un régimen muy, muy distinto. Pudimos empezar a darnos cuenta que teníamos que hacer algo desde la academia, porque se formó conjuntamente el Servicio Nacional de la Mujer. Todavía no se llamaba Equidad de Género, era hasta la mujer. Y ellas, las personas que se quedaron a cargo de ese servicio en la región, nos contactaron muy rápido para poder ir pensando conjuntamente ciertas actividades. Y nosotros paralelamente íbamos en la universidad también, aunándonos con otras colegas para conversar estos temas que, bueno, no habían sido parte del horizonte de trabajo previamente. Sí, tuvimos roles internos en la universidad. Yo creo que recordábamos algunas buenas jornadas, días sábados en la mañana, para poder entre nosotras también primero ir dándonos cuenta de la dimensión y de la profundidad del tema, a partir también de nuestras propias experiencias. A mí me hizo mucho sentido en lo personal, ya que esta es la oportunidad en que uno puede hablar de la dimensión social y personal. En algunos de estos análisis, darme cuenta de algo muy importante para un académico. Darme cuenta que no me daba cuenta. Fue muy importante, que ese día la toma de conciencia, ¿no es cierto? ¿En qué me di cuenta? Bueno, yo había ido el año anterior
a mi llegada acá a la universidad a un congreso de historia organizado por la sociedad, es decir, la Academia de Historia de Chile, algo así, que es bueno, también era una instancia académica, por supuesto, y estaba abierto para que en una de las enésimas jornadas que realizaban se postularan trabajos en varios ítems, varios tipos de subdisciplinas de la disciplina histórica. No era exclusivamente de Chile, también quiero aclarar, porque ahí hice un desliz. Bueno, y yo tenía mucho interés en presentar un artículo metodológico sobre una subdisciplina que une mucho a la antropología con la historia, que es la etnohistoria. Entonces me aventuré, escribí el artículo, la propuesta para mi presentación, y luego me aceptaron y partí a la participación en Santiago. Entonces a mí me tocó, porque había mesas paralelas, me tocó exponer en una aula, en una mesa, no recuerdo ni dónde fue esto, pero sí recuerdo que había bastante gente en ese auditorio, bastante gente, y por supuesto era un 99% masculino, porque yo tampoco me daba mucho cuenta, y la historia era, pero por supuesto, ya había bastantes alumnas de historia, pero todavía los autores, las publicaciones en revistas, el predominio de varones, de autores, que de autoras. Y los textos escolares ya eso era, pero mucho más acentuado. Entonces yo hice mi presentación y había un colega de la Universidad de Concepción al que yo quiero mucho. Cuando salimos al café, después que terminó mi presentación, justo era el café, y salimos. Entonces él se acercó con amistad a decirme que algo, ¿no? Yo pensé, bueno, qué bueno escuchar una crítica, un comentario de este trabajo, ya que tenemos la confianza, somos colegas en Concepción, él era de historia, y me dice, yo te quería decir que te veías tan femenina. Y bueno, fue todo lo que escuché de parte de este colega. Y yo más encima me sentí medio halagada. Claro, pasó el tiempo y empecé entonces a leer, a conversar con Marta, con las demás colegas, y nos íbamos dando cuenta de ciertos elementos que, bueno, como todas las cosas no se configuran para la ciencia hasta algún punto, y cuando ese punto aparece, ya les voy a contar que es muy evidente, más de lo que creemos, con otro ejemplo distinto al género. Y yo dije, bueno, yo me pregunté por primera vez qué me hubiera dicho el colega si hubiera sido yo un varón, un ponente masculino. Yo no sé si le hubiera dicho qué varonil te ves, qué varonil que fue tu presentación. No lo creo, honestamente no lo creo. Entonces yo me dije, claro, hay un sesgo acá. Yo creo que es inconsciente también por parte de ese colega, fue inconsciente. Yo nunca he creído que para educar a alguien haya que tener el alma cruzada por heridas. Yo soy muy enemiga de eso. Yo le hago caso a una alumna que me lo resumió en un refrán fantástico. Yo colecciono refranes, y me dijo, más moscas se atraen con miel que con hiel. Y yo aprendí para siempre. Si quieres personas que te escuchen, con las que tú puedas dialogar, aunque tengan profundas diferencias, tiene que haber miel. No para seducir, sino porque tú experimentes que el saber es tu miel. Y el saber, aunque sea para diagnosticar un proceso terriblemente complejo y hasta doloroso, debe ser con miel. Si no, escuchen al médico cuando le tiene que decir a alguien un diagnóstico horroroso. ¿Qué diferencia hay escuchar ese saber profesional desde alguien que lleva miel a desde alguien que lleva hiel?
Ahora, el ejemplo que quería dar de algo distinto al género, de la concienciación, es que cuando yo estudié todo mi proceso educacional, hasta mi término de la universidad, el tema medioambiental no existía. No existía. Y no éramos ni malos ni buenos. No teníamos concienciación del fenómeno. Y es bastante lógico porque en ciencia todos lo sabemos. Cuando se descubre una nueva especie, ya sea del mundo vegetal, del mundo animal o del reino, ¿cómo se llamaba ese reino de los hongos? Que fungi me dijo esto, Héctor Bugueño me lo enseñó hace no tantos años. Bueno, de cualquiera de todos esos mundos, el científico le pone nombre. Y resulta que ahí recién nace para la cultura. Miren qué curioso. Habíamos convivido con esa especie por miles y miles y miles de años, pero para los seres humanos no existía hasta ahí. Hasta que la ciencia, que poderosa es, le pone nombre. Así que debe hacernos reflexionar. Quizás a cuántas otras cosas debemos aún para el futuro poner nombre, que son los saberes que nos esperan para ser creados para los desafíos actuales. Y los desafíos actuales, quiero llevarte a tus investigaciones también, Erika, porque tú investigaste sobre la cultura mapuche, investigaste las fuentes documentales, ¿no? Ajá, sí. Que incide en los siglos anteriores. ¿Por qué estudiaste estas fuentes documentales y qué impacto tiene en nuestra cultura? Un poco entiendo lo que tú estabas señalando, lo que no se nombra, lo que no está etiquetado verbalmente, parece que no existe, ¿no? Entonces, tú hiciste una investigación muy interesante que me gustaría que en 2 palabras la resumiera. ¿En dos? Para que la lean, ¿no? Para que la lean y la busquen. Estudié. Pero ¿por qué lo ¿Por qué lo estudiaste? Bueno, miren, cuando yo estudié antropología, todo lo que yo leía que había sido escrito por los historiadores chilenos sobre el mundo indígena, no solo sobre el mundo mapuche, sino sobre el mundo indígena, era el primer capítulo en general de los libros. Se daba por terminado con el término de la conquista y se pasaba rapidito a un Chile colonial que se asumía hispano y luego un Chile republicano que es como más o menos somos actualmente. Entonces, ya eso me hacía cierto ruidito a mí, porque yo veía gente que era mapuche, menos que en Temuco, obviamente, menos que por Chiloé, que había varios apellidos, Huilliche, en fin. Pero yo me daba cuenta así, que claro, también uno es muy inmaduro cuando está en la universidad, o sea, lo más triste de ahora, haciéndome una introspección y mirando hacia atrás conmigo misma, paseo por mi historia propia y digo, pero ¿cómo me creía tan madura y que entendía todo el mundo cuando no entendía nada? Estaba tan perdida en tantas cosas. Pero bueno, parece que eso es una etapa necesaria y bueno, también quizá esa certeza nos hace ir bien por la vida también. Yo me di cuenta entonces que algo no andaba en lo correcto, porque ¿cómo se explicaba este mundo indígena del presente? Todavía no había tanta visibilidad como ahora, porque la sociedad global los hacía menos visibles. ¿Ya? Pero desde luego uno que otro apellido indígena, en mi escuela no, y yo era de escuela pública, pero en Concepción, tal vez si hubiera sido en Temuco, sí. Bueno, todos lo hemos notado. Luego, cuando estudiaba algunos artículos de antropología, me daba cuenta que se investigaban ciertos elementos muy relevantes y quienes más tenían ocupado el espacio eran los arqueólogos. Pero como la arqueología del centro-sur de Chile y el sur de Chile era una arqueología que palidecía ante la del norte, también había ahí otro sesgo. Y yo notaba que había como falencia, entonces me pareció que ahí había un motivo.
yo dije, me voy a poner a leer a los cronistas. A mí me encantaban los cronistas, entonces también porque me gustaba. Y tuve un curso que fue mi seducción. Se llamó Etnohistoria y yo lo tuve en tercer año de la universidad. Y yo dije, esto es lo que yo busco. Entonces nos dieron a leer una visita peruana que se llamaba Visita de Chucuito. Yo nunca he olvidado, García Díaz de San Miguel era su autor. Y el profesor nos dijo, la tarea es que ustedes lean esta visita y quiero que organicen una forma de estudiarla. Y yo, que no me creía de nada, me encantaban las hojas cuadriculadas que se abrían, siempre eran mi recurso, tomé una hoja cuadriculada que se abría y lo primero que observé es que había 7 pueblos, entonces los puse así como los nombres para el lado y después empecé a ver que las cosas que describían de un pueblito también los describían del otro y del otro, no iguales pero parecidos. Entonces en la fila empecé a poner más o menos lo que yo creía que eran los elementos. Y de pronto me encontré que estaba armando un cuadro de doble entrada, casi que involuntario, o sea, era una cosa que aparecía, y entonces lo fui rellenando. Y después pude escribir cosas porque me saltaban del texto, o sea, no es que yo fuera tan habilosa, sino que yo miraba el cuadro y lo veía. Entonces el profesor me aupó mucho porque me dijo, sí, este es un método. Ya, y yo dije, tengo un método. Por primera vez en mi vida tengo un método. Entonces después me subí por el chorro y dije, ya, voy a tomar este método y me voy a poner a leerme todas las crónicas del siglo XVI y XVII impresas. Yo no trabajé con documentos escritos que pasan a estar en los archivos nacionales. Yo eso no lo toqué. Pero bueno, leí, no sé, muchas, muy largo, paciencia, 3 tomos algunas, con letra de pulga, publicadas todas prácticamente por un magnífico hombre, extraordinario hombre chileno, don José Toribio Medina. Hay un gran salón en la Biblioteca Nacional, si pueden, vayan por favor a ver esa maravilla, Sala Medina, ahí está embalsamado el búho de don José Toribio, que fue el más grande bibliófilo en Chile. Un hombre extraordinario. Yo ganaría 2 horas si pudiera alguien leer el aporte en publicaciones que él hizo, transcribiendo documentos coloniales y publicándolos. Bueno, pero el tema me resituó. Entonces dije, si hay un método, yo voy a hacer una operación rastrillo en todos estos libros y voy a buscar todo, pero todo lo que se diga sobre el mundo indígena, desde la primera hasta la última página, siempre y cuando quepan en mi época y en mi territorio que estoy estudiando. Y me dediqué a eso, estuve probablemente 8 o 9 meses pegada a una silla en la biblioteca con una ficha, hice 1270 y no sé cuántas citas. Y cuando tenía ese arsenal de citas, tuve que sacar los muebles de mi pieza, dormitorio, y empecé a clasificarlas en el piso, porque eran muchas. Y de esa clasificación, yo que tenía mis pistas ahí, porque yo había sido como la espía, me metía en el texto y abría un hoyito y miraba una frase. Y esa frase era algo sobre el mundo indígena y yo lo tomaba. Y yo ponía de quién, de qué tomo, de qué página, y indicaba incluso si estaba arriba, al medio o abajo en la página la cita para poder después, si tenía un error, volverla a encontrar. Entonces, esa cualidad de observar sin prejuicio a aquel que observaba prejuiciosamente, porque el escritor de la crónica era un español que tenía motivos diversos para dejar testimonio, ¿ya? Casi todos tenían motivos militares, religiosos, económicos-burocráticos, porque le pedían al rey que por favor reconociera sus méritos, probanza de méritos, se llamaba ese documento. Bueno, mucho. Pero empecé a darme cuenta que me encontré con otro mundo, no es que decían los autores del texto escolar. Incluso, yo casi me quería meter bajo la mesa porque les decía
a Diego Barros Arana o a Francisco Antonio Encina. Entonces yo decía, ¿será verdad esto? ¿Será verdad? Pero tenía tantas citas, ¿no? Todas podían ser comparadas, teniendo en cuenta qué autor, en qué momento, en qué lugar, a raíz de qué, etcétera, contexto, que yo tenía herramientas, o sea, yo podía decir algo, o sea, yo podía decir algo, sin ofender a nadie, digamos. Pero me di cuenta que realmente el mundo indígena, ¿cuál era mi interés? No se lo he dicho. Mi interés era poder atisbar por una pequeña hoyito, portillo, entre medio de una cortina densa de datos, de cuántos españoles y de cuántos asedios, un relato bélico, un portillito, y con esas pequeñas informaciones fui armando un escenario. El escenario quería decir quiénes eran estas personas que estaban antes, cuando les toca enfrentar la ocupación de su territorio y una ocupación de sometimiento. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Qué celebraban? ¿Qué sentían ante la muerte? Porque hay descripción de rituales mortuorios, hay descripciones de fiestas donde hay chiquillas que son con las que se puede tener algo, y en fin, estaba la vida, la cotidianidad, la comida, en fin. Yo eso, Georgina, para mí fue una apertura al mundo, y después cada vez que yo intervenía en algún diálogo o en alguna conferencia, yo tenía la oportunidad de darme cuenta de lo enorme ignorancia que teníamos respecto de este mundo. Yo cuento una sola cosa para decirles de qué tamaño era la ignorancia. En una vez que me invitaron los artistas del acero a exponer algo sobre esta temática, yo iba a donde me invitaban. Porque en esos tiempos, de verdad, yo venía desde la Universidad de Concepción, la extensión no se hacía bajo presión de ningún tipo. O sea, uno iba donde lo invitaban según uno quería o no quería, nomás, pero no se ganaba nada con eso. Absolutamente nada, ni un mérito, ni un punto de ninguna cuestión. Pero uno ganaba mucho en el fondo. Y un señor muy respetablemente me dice, cuando termina la conferencia, me dice, claro, me dice, sí, lo que pasa es que yo supe una cosa, me dijo una vez. ¿Qué era eso que él había sabido una vez? Que los indígenas no eran como lo mostraban, hasta íbamos todo bien. Pues me dijo, fíjese que sabían contar hasta 5. Y ahí yo llegué con mi alma al piso y me di cuenta, por Dios, que hay que hacer cosas. Entonces yo pensaba, había hecho, o sea, el hijo número 6 que parió esa mamá, nunca se dio cuenta. Bueno, bien, así tampoco la intensidad de tu estudio, la minuciosidad, porque recuerden que no estaban con inteligencia artificial, No, ni estaban con el computador a máquina, para que los estudiantes puedan apreciar esta capacidad. Sin ¿no? fotocopias. Sin fotocopias. No había fotocopiadora. Entonces, interesante el estudio que hizo Erika. Yo les recomiendo a los presentes poder buscar esos estudios. Comentarte también, Erika, que Teresa Oteiza, de la Católica de Santiago, ha analizado los textos escolares de historia en democracia y ha observado algo muy similar, ¿no? Así que hay mucho Yo lo que hice hacer después de la todavía. tesis doctoral, Claro, sí, que fue una vuelta larga porque pasaron décadas, y yo dije, bueno, esto tiene que estar cambiando. Sí, había habido cambios más o menos, podríamos decir del 2000 en adelante, ya empieza a haber otra forma de intelección de esta realidad, pero francamente la mentalidad ya está formada en la gran mayoría de las personas que son los formadores. Entonces, cambiar el switch no es fácil porque los formadores no lo habían cambiado. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Desafío para las actuales generaciones, ¿no? Ah, sí. Otra cosa que me parece, Georgina, que debo decir, que hay también acá un sesgo distinto, que no lo he dicho, que también existe en esta
mala apreciación que tenemos a veces sobre las comunidades originarias es que románticamente se las asemejó por largo tiempo un poco al noble salvaje de Rousseau, ¿no? Yo creo también que ese es un sesgo muy fuerte. Las personas tienen una naturaleza humana que está en todas las culturas y en todos los tiempos. Entonces, no toda la gente es altruista, también está el egoísmo, la venganza, el odio. Un ejemplo, una cosa que se usaba frecuentemente en el mundo prehispánico, en el mundo mapuche, que es un mundo variado, era los venenos. Ellos usaron mucho el veneno como herramienta para deshacerse de alguien, ¿no? Tal como sería hoy. Gracias. No digo que todos sean. Como los Borges, ¿no? Como los Borges. No, pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, los españoles lo llamaron el mal de bocado. Mal de bocado. Gracias. Erika, tú has tenido una larga trayectoria de más de 50 años en universidades, tanto como estudiante, como académica, como investigadora. ¿Qué nos podrías contar acerca de esta vasta experiencia? Incluso estuviste en altos cargos dentro de la institución. ¿Cómo observas tú este cambio de las universidades, de ir, como tú lo conociste como estudiante, hasta llegar a altos cargos? ¿Cambió la universidad? ¿Cambiaron la función de los académicos? ¿Cambió la generación de estudiantes? Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, van a ser apreciaciones, porque de verdad yo no he construido un conocimiento bajo reglas metodológicas científicas para dar opiniones o percepciones. Más bien es lo que yo he sentido, he vivido. Yo entré a la universidad en 1970, entonces fue mucho tiempo atrás. Entonces, probablemente las personas jóvenes dirán, uy, eran los tiempos de mi abuelita. Pero nosotros sentíamos que éramos los jóvenes en ese momento, pues esa era la verdad. Yo tenía 16 años. Entonces yo era muy niña cuando entré a la universidad. Yo miraba a una chica de 16 años y me horrorizo y digo, pero ¿cómo entré a la Universidad de Ciudad? Bueno, pero fue el hecho, no fue así. Pero yo también había algo a favor mío que yo venía de una casa que era la hermana menor y había entrado 2 años antes mi hermana que me antecedía a la universidad, 2 años antes un hermano que nos antecedía ambas y 2 años antes la hermana mayor. Y cuando yo nací entró una tía que vivía con nosotros a la universidad, entonces también de algún modo la universidad no era algo extraño para mí y eso fue como a favor. Yo diría que en ese tiempo yo lo que percibí como alumna es que uno asume la universidad que le presenta. Eso es la universidad. Lo que uno conoce es la universidad. No tiene herramientas para dimensionar perfectamente en qué está uno. No tiene una visión global de la universidad. Imposible. Uno apurado conoce su carrera. Yo entré, para los que son más jóvenes, cuando nadie podía ver en Internet, porque no existía Internet, cuando nadie podía ver en Internet de qué se trataba, comparar, como ahora vitrinean ustedes por Internet la universidad y la malla curricular, y ven los profesores, y ven qué beneficios tiene, que es algo que interesa a todo estudiante. En mis tiempos era una caja cerrada la universidad, pero había algo extraordinario a la universidad que yo postulé y entré, que es que la universidad tenía una misión enorme de relación con la comunidad. Entonces yo conocí a esa universidad antes de ser alumna. Iba al foro abierto de la Universidad de Concepción a ver teatro de uno de los mejores teatros de Chile, el Teatro de la Universidad de Concepción, que se llamaba sigla TUC, TUC, con los más grandes actores. Tal vez alguno vio novelas por personajes como los hermanos Dubochel, por ejemplo. Vi la orquesta de la universidad, que era fantástica, todo gratis, a la comunidad, abierto, foro abierto. Una enorme instalación como graderías, baja, no inmensamente alto, y al fondo una especie de lagunita, pero ahí se montaban los escenarios y la gran estatua de José
perdón, del rector de la universidad en una escultura no naturalista, sino muy modernista. Don Enrique Molina Garmendia era el rector de la universidad. Y esa universidad a mí me permitió darme cuenta, más estando afuera que adentro, que la universidad y la comunidad tenían un vínculo en el que la comunidad a lo mejor daba cosas, no lo sé, algo daría, probablemente los prohombres, en fin. Bueno, así fue el inicio de esa universidad, era privada, la creó con los vecinos de Concepción. Pero la universidad le daba más a la comunidad. Mi liceo nos llevaba en sexto humanidades. Yo alcancé la última dinosauria que salió de humanidades, en 1969. Y nos llevaban los días viernes al ensayo. Qué maravilla de oportunidad que ocupaba la orquesta también, inteligentemente. El ensayo de la orquesta era una función para liceos. Entonces nosotros nos sentábamos a escuchar el ensayo de la orquesta como si hubiera sido el concierto, sin pagar nada. Bueno, obras que nos dejaron algo a todos los que podíamos ir, porque no había entrada, entonces había un acceso a la cultura. Y una muy temprana radio de la Universidad de Concepción, de la que felizmente mi mami y mi papá eran muy buenos auditores. Entonces yo tenía la oportunidad sábado y domingo de escuchar concierto matutino, concierto vespertino y concierto nocturno, y escuchar las voces del cuento, que era grabado por actores, los cuentos chilenos maravillosos, y obras de teatro. Entonces había un bagaje cultural accesible a quien quisiera, ¿no? Creo un nivel de compromiso universitario extraordinario. Me he detenido mucho en la divulgación y ahora en lo académico. Yo jamás vi un plan de estudio. No, creo que algunos profesores entregarían programas, creo. Que nadie nos habló lo importante que era un programa, así que probablemente se doblaba y se metía dentro de algún cuaderno, con suerte. Nadie iba diciendo, estamos en el punto 1 del primer objetivo que se propone que yo logre, nada de eso. No digo que es bueno o que es malo, estoy contando cómo fue. Y así egresé. Perdón, entre medio fui alumna ayudante por concurso, era bien serio, no teníamos un contrato, nos pagaban el equivalente, no sé, a 10.000 pesos de hoy tal vez, pero nosotros lo tomábamos tremendamente en serio, y yo fui ayudante de etnohistoria, entonces me sentía maravillosa, y hacíamos muy buenas amigas con mi profesor. Bueno, no todo fue maravilloso, pero sí, yo aprendí mucho. ¿Se fue transformando en la universidad? Sí, yo después trabajé en la universidad, así que vi la segunda etapa. De lo que tú empezaste. Claro, la tesis, por ejemplo, la tesis no era broma, porque uno podía egresar. No era tan difícil egresar, había práctica. También yo la hice en una caleta ballenera, una experiencia maravillosa. Pero había que hacer la tesis, y la tesis nadie te tomaba de la mano y te llevaba a sentarse contigo a decirte, haga esto, lea esto, mire allá, busque, haga la tesis. Hay un profesor guía, pero yo el mío, por lo menos recuerdo el mío, no tomarte ni parte. Ni antes, ni durante, ni después, salvo en el examen de grado. Bueno, eso, pero yo sinceramente, como testimonio diría, me hizo re bien, porque me obligó a saber aventurarme en ese mar proceloso y emerger desde ese corriente y con todos mis sentimientos que me afloraban, mis dudas, en fin, pero yo avanzaba, y a la medida que uno avanza se le aclara la cabeza y sigue hasta que termina. Bueno, después me pusieron un 7, así que yo dije, valió la pena. Probablemente, porque no creo que me hayan tenido barra. Estaba aún vivo un profesor de historia que
quiero contar una pequeña anécdota. Ese profesor de historia nos recibió en el primer año y nos hacían historia, de una formación muy amplia. Tenía un curso de historia profundo de un año y lo hacía don Augusto Vivaldi Sichero. Era un señor italiano, anti-mujeres. Entonces, primera clase. ¿Qué están haciendo aquí a las que nos sentábamos adelante, que éramos pocas mujeres? ¿Por qué no se van a su casa a pelar papas? Ese era su saludo. A mí la verdad es que todas esas cosas que dicen que hacen bullying, yo en verdad quiero decir bien francamente que yo jamás lo sentí. Yo nunca me sentí así como que me iban a hacer ni un daño con eso, ¿no? Yo seguía mi vida sin preocuparme, que me dijeran lo que me dijeran. En verdad, siempre he creído que uno debe de tener muy claro su proyecto. ¿Qué quiero yo? Si el mundo te maulla o te gruñe, pues uno verá, pero si uno quiere un proyecto, lo persevera y termina. Bueno, yo vi otra universidad después. ¿Por qué? Porque me tocó la universidad bajo el gobierno militar, la dictadura. Entonces vi cómo algunos de que eran mis compañeros se transformaron en censores y abusaron de esa realidad. Y bueno, me tocó en primer año de ejercer como profesora, muy joven, a los 20 años, que el director de la unidad me llamó y me dijo, frente a una lista de notas, a este alumno lo tienen que sacar bien. Era a la 1 de la tarde, yo tenía que retirarme para volver a las 2:30, y yo le dije que yo no podía hacer eso porque no, esa era la nota que se había sacado y que del mismo modo yo los había medido a todos. Y yo me retiré con la convicción que en la tarde me iban a despedir del trabajo. Pero no pasó eso, no sé por qué, así que pues me quedé, porque me formaron en un hogar con una enorme arsenal de valores. Y entonces uno, ante cualquier situación, debe seguir siendo, así es mi mensaje que yo recibí, la misma persona, en las duras y en las maduras. La que yo conozco más tarde, la universidad de hoy, se ha convertido mucho en una universidad muy cambiante, que tiene una gran tributación al paradigma dominante, que es el paradigma económico. Y es una tributaria ese paradigma por múltiples razones, pero esta es la sintonía mundial. Porque también vivimos un proceso de globalización en la educación, que tiene algo de bueno también, ¿eh? Yo quiero decir que el principal cambio que hemos experimentado los seres humanos es la incorporación de la mujer a la educación. Ha sido con altos y bajos, pero estamos muchas mujeres en la educación superior y hoy estudiando la más amplia diversidad de carreras, y eso hay que verlo también, porque dentro de este paradigma economicista que tiene que medir eficacia, ¿sí? Esa es la realidad. Y los empleos va a ser igual. Entonces no podemos preparar un alumno que no entienda esto, porque el que no lo entiende después también para trabajar va a tener grandes conflictos. A menos que uno, tome una posición de un filósofo como los antiguos de Grecia, que podían desafectarse de los formadores e irse de ese espacio a generar una vida muy distinta, buscando a gente que lo siga también, porque si no nadie lo conocería como filósofo. Pero ese es un renuncio muy difícil de hacer, muy difícil de hacer. Yo no se lo pediría a nadie, tiene que surgirle a la persona, ¿no? Gracias. El saber es tu miel, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que ese saber se pueda seguir difundiendo a pesar de este paradigma economicista y globalizante? Bueno, yo creo que se hace porque la buena voluntad existe. Vamos a abrir por el tiempo, Sí. Podríamos seguir conversando y profundizando, pero me gustaría las preguntas, por favor. Sí, las preguntas del público. Por favor, si alguien quiere hacer una pregunta, profundizar en un tema, está abierto a todos, digamos. Yo creo que no alcancé a contar mis preocupaciones. ¿Cuánto el ambiente se entusiasma con alguna pregunta? Yo he estado observando la realidad porque sigo siendo profesora con ganas de aprender todos los días.
Yo leo muchísimo con una maravillosa máquina que se inventó, que es un pequeño dispositivo que me permite leer, que es auditivo. Y estoy contenta, en febrero me leí 8 magníficos libros, yo de todos ellos aprendo mucho. Tengo como 6 preocupaciones grandes por la realidad. Incluye a las universidades, por supuesto, porque en ninguna universidad se está exento del mundo, porque el mundo viene a nosotros con cada renovación de jóvenes. Vamos a apurar. Sí. Tal vez ella. No sé si hay alguien que quiera preguntar antes que Erika haga su reflexión final. Ya, están con miedo, tal vez. Están tímidos, parece. Sí. Yo no quería intimidar a nadie. Bueno, pido un fuerte aplauso para la doctora Erika Zúñiga, por favor. ¿No? Quiero dar las gracias y Erika quiere decir 2 palabras para agradecer. Sí, pero yo no quiero dejar de decir las preocupaciones, son breves. Las voy a enumerar nomás para que quizás otro día por ahí en tertulia podamos discutirlas. Tengo 3 o 4 de macro sociales. Primero, tenemos que estar súper conscientes como universidades de los cambios ambientales, porque hoy día son atosigantes. Segunda cosa que me preocupa enormemente son los cambios generacionales, no los típicos que decimos de que no nos entendemos mucho con los que nos siguen. No, es porque la pirámide generacional tiene un cambio gigantesco. Entonces vamos a tener sobre los hombros de cada trabajador chileno un montón de gente sentada que no somos los activos. Y esto hay que verlo como un desafío. Mucha gente 50 años para arriba sin trabajo porque ya están obsoletos y todos muchos de ellos quieren aprender. Ahí hay un desafío para el mundo universitario. Hay otro cambio tremendo que remece todo, los cambios de poder. Hace 2 semanas todos lo vimos, ¿no? Como las reglas del juego se pueden deshacer. Y luego creo que tenemos un mundo donde frente a nuestros ojos se acumulan una cantidad infinitesimal de datos de nuestras vidas, pero también de los fenómenos observables por la ciencia. Y esta magna cantidad de datos, si lo volvemos a reconectar con el poder, con los cambios generacionales y con los cambios ambientales, se conforma una especie de bomba de tiempo a la que tenemos que dar respuesta. No tenemos el conocimiento aún para responder. Entonces, acá, nuestros paradigmas construidos y acariciados por nosotros, tenemos que empezarlos a revisitar, porque quedarnos en el conservadurismo como única tabla de salvación, que es la que yo siento todos los días. Yo me quiero apegar a lo que yo conozco, pero me doy cuenta que no basta. Y lo otro, esto a nivel macro social, por supuesto, un solo elemento, cómo nos perturbó el apagón, ¿no? De 2 días. Pero se imaginan eso en los servidores computacionales, en esta minería ahora de datos donde ustedes consumen cada imagen que se manda en el mundo consume enorme cantidad de electricidad y de agua, y jugamos con eso, y no nos creemos implicados. Te comparto esta cerveza, además de ser un enorme engaño social, porque no está compartiendo, está haciéndose un autopropaganda, estoy aquí, yo soy tan capo, y te comparto, falso, no está compartiendo nada. Es ese mundo virtual. Aquí me conecto con las 3 preocupaciones microsociales que las encarnamos todos, que son y una comunicación inhumana. Me valgo el ejemplo, te comparto. Estoy en la playa disfrutando contigo de esta puesta de sol. ¿Dónde está el contigo? Creemos que sí, creemos. Es un mundo subjetivo que está invadiendo mucho de nosotros. Yo diría que el segundo macro problema, pero que también es nuestro problema porque lo experimentamos en carne propia, es la ausencia de control
las personas van perdiendo la capacidad de autocontrol notablemente. Y un tercer elemento, un consumismo enfermizo, irrefrenable, que yo cuando dije universidades vinculadas al mercado, todos los que consumimos hacemos parte de ese juego. Hasta ahí llego yo. Muchas gracias, reiteramos nuestro... Sí, nos encantaría dar la voz a que pudieran hacer preguntas, pero la verdad, por honor al tiempo, vamos a dejarlas acá. Le damos las gracias a la doctora Zúñiga, la verdad ha sido un momento muy, muy bonito, de mucha sabiduría, lo que nos ha podido transmitir hoy día, así que reiteremos ese aplauso porque de verdad ha sido muy, muy, muy hermoso. Vamos a, como muestra de aprecio, por supuesto, a todo lo que hemos vivido hoy día y a su trayectoria también, a otorgarle un reconocimiento, un pequeño regalo a la doctora Zúñiga de parte del decano Cristian Noemí y de la doctora Georgina García. Yo le agradezco a Cristian porque es el nombre, ¿no es cierto?, de la facultad, de él personalmente, que ha tenido la sensibilidad, y de verdad a todos ¿saben lo lindo que fue poder conversar un poquito con ustedes? Y apenas no me llevan a todos para mi casa, a seguir, podemos seguir después de la tarde. Bueno, tal vez porque no quiere tanto lo que hizo, es que sigue aprendiendo. Yo voy a clase por la mañana, soy alumna con profesor, con un grupo de adultos mayores que queremos aprender. Así que sigo siendo alumna. Gracias. Muchas gracias a todos. Sí, por favor, muchas gracias y afuera hay un cafecito para que puedan salir a seguir conversando.